y otras disciplinas. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la empresa muy conocida Despegar, que tuvo un fallo en el año 2020, luego veremos uno del 2021. Como sabrán, hasta el día de hoy siguen juntando o reuniendo gente vía mail. Revisen sus casillas de mail, porque si les llega una notificación de una asociación de consumidores, van a poder formar parte de una demanda colectiva. Si no les llega ningún mail y ustedes tuvieron un problema con Despegar, van a poder en forma individual ejercer las acciones legales pertinentes previo a haber ido a defensa al consumidor, a ver si pueden arreglar esto de forma prejudicial sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Bueno, entonces la Asociación Coordinadora de Usuarios y Consumidores y Contribuyentes, más conocida como ACUC, va a ser el sujeto activo, el sujeto que va a demandar a Despegar.com. Es decir, el legitimado activo va a ser esta asociación. Ahora esto se discutió durante mucho tiempo, pero el artículo 43 y la jurisprudencia es clara. Puede una asociación representar a un conjunto de personas y tiene la legitimación activa para poder demandar. Bueno, entonces hubo una apelación, apeló la actora la resolución dictada el 2 de junio de 2020, mediante el cual la magistrada de grado, es decir, esa jueza de primera instancia que le tocó intervenir, rechazó in limine la acción colectiva deducida. Cuando hablamos de rechazo in limine, está en el 337 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Quiere decir que el juez la desestima, la hace a un lado sin dar mayores motivos u argumentos. Es decir, es una excepción al artículo 3 del Código Civil y Comercial, que nos dice que los jueces tienen la obligación de fundar sus resoluciones. El 337 es claro al respecto y nos dice lo siguiente: los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Entonces, si hay un defecto en el derecho, en la fundamentación, los jueces la pueden desestimar. Pero van a tener que decir el motivo por el cual la desestiman, pero en forma simple, sin dar mayores argumentos. Si no resultara claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Bueno, es claro el artículo 337. Bueno, esta acción colectiva, es decir, que hubo una presentación conjunta por parte de una asociación coordinadora, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla, el ACUC. Sosteniendo que de los términos de la pretensión formulada no surgía que el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo, cuya representación pretende asumir, pueda verse comprometido si la cuestión no es llevada ante un tribunal de justicia por parte de la actora en el marco de una acción colectiva. Bueno, esta discusión que les decía del artículo 43, si hay legitimación o no, parece que aquí la jueza entendió que en este caso no había legitimación activa, por lo tanto rechazó in limine sin dar mayores argumentos o precisiones. Bueno, y aquí sigue expresando estos motivos por los cuales se desestimó. Bueno, los fundamentos de la apelación. Entonces, la accionante, que es la Asociación Coordinadora de Usuarios y Consumidores y Contribuyentes, la ADUC, promueve entonces demanda contra Despegar Sociedad Anónima. ¿Con qué objeto? Bueno, ¿con qué objeto o con qué finalidad? Bueno, que se declare la ilegalidad de la acción de cobro de la totalidad de las cuotas comprometidas por los usuarios que hubieran adquirido y cancelado como consecuencia de la resolución 131 del 20 sus contratos con esta empresa como condicionamiento para la devolución del importe abonado. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que hizo Despegar? Fue, bueno, ustedes me empezaron a pagar, vino la pandemia, no importa, me tienen que seguir pagando. Entonces, claramente esto es no solo ilegal, sino que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está afectando el derecho de propiedad. El artículo 17 defiende el derecho de propiedad y nos dice en forma clara que la propiedad es inviolable. Se necesita una ley y una sentencia judicial para ello. Por otro lado, entraría obviamente el tema de la buena fe, el principio de no dañar, prevención del daño y el 1725 que vimos un montón de veces. Justamente seguir cobrando por un viaje que no se está pudiendo realizar, claramente es una conducta de mala fe. Y
claramente estaríamos, o al menos a mi entender, ante un supuesto de ejercicio abusivo de un derecho, es decir, que se exceden los límites de la moral, las buenas costumbres y la buena fe. ¿Cómo espero que se comporte la empresa? Bueno, ante esta situación espero que me devuelva la plata, porque yo pagué por un viaje. Si no puedo hacer el viaje, automáticamente ese contrato se cae y tenemos un incumplimiento, porque justamente la obligación principal de la empresa es ponerme el avión para que yo viaje, y mi obligación principal es pagar el pasaje, esa suma determinada de dinero. También reclama entonces que se devuelva a los consumidores a los que se les hubiese ofrecido un monto reducido por sus contrataciones, el reembolso del 100%, es decir, el reembolso de la totalidad, el reintegro de todo lo abonado mediante la modalidad que ellos decidan. Entonces, que se le devuelva la totalidad de la plata de la manera que ellos quieran, en efectivo, en especie o de cualquier otra manera. Deja en claro entonces esta asociación que cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial en virtud del COVID-19, el Estado argentino comenzó a llevar adelante diversas medidas para justamente apaciguar las consecuencias negativas de la pandemia en torno a los contratos de viaje. Entonces hace hincapié en que la Organización Mundial de la Salud nos habló, confirma una pandemia y el Estado argentino tiene la obligación de llevar adelante medidas. Y por supuesto medidas en este caso que protejan al consumidor por ser el sujeto vulnerable. Recordemos que el 75, inciso 23, nos habla de las MAP, medidas de acción positiva, destinadas a proteger a los sectores más vulnerables. Entonces el Congreso tiene que dictar medidas que protejan a los usuarios y consumidores, y el Estado argentino en general, a través de sus tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que hacer todo lo posible para resguardar a los consumidores, teniendo por supuesto en cuenta el artículo 42 de la Constitución, que establece los derechos de usuarios y consumidores como cúspide, y por supuesto cualquier otra normativa que pudiera llegar a ser aplicable, como la Ley de Defensa del Consumidor 24240. Bueno, los agentes de viaje y los establecimientos hoteleros de la Argentina deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieran percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la presente y el 31 de marzo del año en curso. Entonces hay unas normativas, resoluciones del Ministerio, la 13 del 20, que establece que tanto los agentes de viaje, en este caso Despegar, como los establecimientos hoteleros con los cuales trabaja Despegar, tienen que devolver esa suma de dinero que hubieran percibido. ¿Por qué? Porque justamente si no habría un enriquecimiento sin causa, lo que se conoce como lesión objetiva subjetiva, es decir, habría un aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la persona para obtener una ventaja económica evidentemente desproporcionada. Es decir, por no prestar, a pesar de no prestar ese servicio, estarían ingresando o adquiriendo una suma de dinero que, como les decía, obviamente vulneraría y afectaría el derecho de propiedad que consagra el artículo 17 de la Constitución Nacional, y esto iría en contra de una conducta de buena fe, vulneraría el principio de no dañar, alterum non laedere del artículo 19 de la Constitución Nacional, y por supuesto ese deber de prevención del daño del 1710 que hemos hablado en más de una oportunidad. Y justamente dentro del deber de prevención del daño, una vez que se ocasiona un daño, se deben apaciguar esos efectos. Es decir, no se puede agrandar el daño causado. Bueno, tras la cancelación de las operaciones de la plataforma de Despegar, se advirtió que el importe ya abonado no es inmediatamente restituido, sino que por el contrario, el consumidor se ve obligado a continuar abonando hasta el fin de pago de sus cuotas. Bueno, y esto es justamente... constituye un ejercicio abusivo de un derecho, hay un enriquecimiento sin causa, porque el consumidor que no puede viajar lo obligan a que pague la totalidad del viaje hasta la última cuota, y esto, en vez de restituirle el monto, lo obligan a que pague la totalidad. Y esto claramente es un ejercicio abusivo de un derecho, porque está pagando por algo a lo que no puede acceder. Entonces claramente tenemos mala fe y hay un daño. Y dándose, obviamente, los presupuestos de la responsabilidad que vimos en más de un video, daño, antijuricidad, relación de causalidad, justamente al darse estos, debería cumplir, Despegar y tener que pagar por los daños.
Bueno, los usuarios obviamente intentaron ponerle freno a ese débito de la operación y Visa les respondió que Despegar no había dado aviso de ninguna cancelación contractual, cuando en realidad el usuario sí había cancelado dicha operación. Bueno, aquí entiendo yo que habría responsabilidad de Visa, porque si un usuario le está denunciando y está explicando los motivos y Visa no hace nada, terminaría en cierta forma siendo cómplice o avalando esta actitud por parte de Despegar. Entonces, un obrar de buena fe justamente sería cancelar esto y no debitarle a los usuarios cuando claramente están dando argumentos más que válidos, porque se les está cancelando el viaje en virtud de una pandemia que es un hecho que, si bien es imprevisible, no se le puede responsabilizar al consumidor por ello. Tampoco en principio a Despegar, pero sí se le puede exigir un obrar de buena fe y que por supuesto cumpla con el principio de no dañar y el principio de prevención del daño. En otros casos se propone la devolución a través de un voucher, lo cual considero inadmisible en el contexto actual de la pandemia. Bueno, porque claramente le están poniendo las condiciones y a través de un voucher están obligando a que la persona siga contratando o siga teniendo un vínculo con esa empresa, cuando lo más probable es que la empresa ante el usuario, ante esta situación con una empresa, no va a querer saber nada y lo que va a querer es que le devuelvan los pasajes para después contratar con otra empresa. Pero de esta manera, ofreciéndoles un voucher, los están obligando a que acepten lo que ellos quieren y a seguir vinculados a la empresa, y esto claramente es inadmisible. La opción de devolver lo pagado dentro de los 120 días es abusiva. Bueno, esto es claro, porque va a tardar 120 días, es decir, hasta 4 meses en devolver lo pagado. Esto claramente, como dice aquí, Despegar se continuaría financiando con los fondos de los usuarios que han cancelado sus viajes sin explicación al respecto, y esto haría que pudiesen comprar dólares, divisas, y pudiesen se quedaran con esa plata durante 4 meses, generaran intereses y por supuesto se enriquecieran sin causa, y ahí volvemos a lo de la lesión objetivo-subjetiva. Bueno, interesante entonces hasta aquí el punto. Bueno, aquí lo que se va a hacer es citar el precedente al ABI, véanlo porque lo tenemos en el canal. Es muy interesante porque ahí se pudo hacer una distinción entre 3 categorías de derechos, que son los individuales, los de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos, y los de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, que dentro de este tercer caso sería al ABI y este caso que nos interesa. Bueno, entonces queda claro que esto se tiene que analizar desde la perspectiva que describe la Corte referida a las acciones de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Bueno, aquí dejan claro su postura la Corte, como están viendo aquí, y también nos dice que el primer elemento es la existencia de un hecho único complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, mientras que el segundo elemento tiene que ver con que la pretensión, recuerden que la pretensión no es lo mismo que el objeto, tengan cuidado aquí, tiene que estar concentrada, es decir, se tiene que circunscribir o limitar en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a 2 o más personas y pueden motivar acciones de la primera categoría. Entonces, lo importante aquí es que se trata de un conjunto de personas que reciben o son sujetos activos y que sufren un daño, y que esto tiene que circunscribirse a, como está diciendo aquí, efectos comunes y no lo que cada uno pueda peticionar. Entonces se trata de un daño colectivo común y no un daño individual. A esto apunta, es interesante e importante esto. Y como tercer y último elemento, es exigible que el interés individual, considerado en forma separada, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría haberse afectado el acceso a la justicia. Entonces, obviamente que no se puede iniciar en forma individual esto. Entonces, si se considera en forma separada, no justifique la interposición de una demanda porque no tendría sentido esto. Y además habría 2 procesos y podríamos estar frente a un caso de litispendencia, que justamente lo que
establece es eso, que no haya una misma acción se inicie en 2 tribunales. Bueno, aquí sigue haciendo esta descripción que es realmente interesante. Así que bueno, gente, hemos visto un poco acerca de este caso, artículos 41, 42 y 43 que tienen que ver, y artículo 43 que tiene que ver con la acción de amparo que procede contra cualquier forma de discriminación en lo relativo, bueno, esto que están viendo aquí en pantalla, que también va a haber un punto de discusión en cuanto a ese tema. Sigue hablando entonces del precedente Alavi, ténganlo en cuenta y véanlo, que es de interés y les va a servir realmente. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos a continuación con otro caso.